La matanza de Israel sobre Palestina es demasiado seria como para usarla como arma partidista. Sin embargo, en España esa es la tentación. Sánchez y Feijóo coinciden en lo esencial, condenan la violencia y señalan a Netanyahu, pero en vez de remarcar ese acuerdo prefieren exagerar las diferencias. Uno habla de genocidio, otro de masacre y así convierten el dolor en retórica. Lo mismo ocurre con el boicot a la vuelta a España. Para el gobierno, criticarlo es ser insensible con Palestina. Y no es así. Se puede rechazar la violencia y también estar en contra de los vetos, igual que se puede hablar de genocidio y decir que Hamás es un grupo terrorista. Pero la política prefiere señalar, dividir, polarizar. Al final el resultado es el de siempre, una sociedad atrapada en trincheras mientras los partidos discuten más entre ellos que sobre cómo ayudar de verdad a las víctimas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El gobierno lleva tiempo inmerso en un enfrentamiento directo con ciertos jueces a los que señala sin reparos. Este conflicto se enmarca en un contexto delicado para el presidente Sánchez, quien se enfrenta a posibles casos de corrupción en su entorno político y familiar. A esto se suma la situación del fiscal general del Estado, que deberá responder ante la justicia por una posible revelación de secretos y que, lejos de dimitir, se mantiene en su cargo con el respaldo expreso de la Moncloa. Bueno, todo ello pone en entredicho la solidez de la separación de poderes en nuestro país. Pero hay más, un caso especialmente llamativo es el de un magistrado del Tribunal Constitucional apartado de todos los recursos relacionados con la ley de amnistía. ¿El motivo? Bueno, pues haber expresado en un informe previo que consideraba esta norma inconstitucional. A pesar de sus más de 35 años de experiencia, su voz disidente le costó ser recusado por el propio tribunal. Y está aquí con nosotros en el plató, aquí de Madrid, José María Macías. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de hablar con usted, quiero también, presentar a los contertulios que hoy inauguran esta nueva temporada, sexta temporada aquí en Madrid. Ya son May Mariño, Hugo Pereira, buenas noches. Colomo, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida os voy a dar la palabra, pero voy a hablar ya directamente con el señor Macías. ¿Es habitual cuando un magistrado da una opinión sobre una ley en un informe previo que luego pueda ser invalidado para juzgar esta norma? No sé, ¿cuándo se puede recusar? ¿Cuándo no? ¿Es algo arbitrario? No sé si el Constitucional podemos decir que no hay pluralidad por todo esto. Vamos, es que la palabra magistrado es muy grande y comprende realidades muy distintas. Una cosa es un magistrado en la jurisdicción ordinaria, en los tribunales ordinarios, que tienen que decantar hechos, que a partir de los hechos que decantan aplican la ley y que no pueden involucrarse en afirmaciones previas sobre esos hechos, porque eso puede interpretarse como un prejuicio. Otra cosa completamente diferente en cuanto a la función que desempeñan y a partir de aquí también la forma de selección de los miembros de un tribunal como el Tribunal Constitucional. Los criterios no son los mismos en absoluto. Nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que hace es remitirse a la ley orgánica del Poder Judicial en materia de recusación. Y a partir de aquí, desde el nacimiento del tribunal, se han ido aplicando los criterios de la ley orgánica, pero debidamente adaptados. Y la circunstancia de que la designación se realiza en buena medida por las cámaras parlamentarias, de los 12, 8 son designados por las cámaras parlamentarias, que proceden de ámbitos profesionales que no necesariamente son los de la justicia, por ejemplo el académico, donde se vierten opiniones sobre infinidad de temas continuamente, pues hace que los criterios no se apliquen de la misma forma. Pongo un ejemplo. En la ley del Tribunal Constitucional Federal de Alemania expresamente se dice que el hecho de haber emitido una opinión con anterioridad sobre un tema de carácter jurídico, incluso haber participado en la elaboración de las leyes, que después se examina por el tribunal, bajo ninguna circunstancia puede ser considerada una causa de recusación. O sea que en España el Tribunal Constitucional no es muy plural en ese sentido, no permite la pluralidad. El Tribunal Constitucional, la verdad es que los precedentes, no es un secreto para nadie que yo consideré que no procedía la recusación que se articulaba, porque de hecho dice un informe diciéndolo, por lo tanto no es una disidencia que yo ponga de manifiesto ahora, quedó expuesta en el procedimiento.
Pero sobre todo una de las circunstancias que indicaba en ese informe es que situaciones idénticas se habían producido con anterioridad. Una vocal del Consejo General del Poder Judicial que había participado también en la elaboración de un informe en relación con una ley que tenía que ser sometido a su examen, que incluso se abstuvo y que no se aceptó su abstención, o un fiscal general del Estado que en relación con la misma ley también había participado en la emisión de informe y que participó después en el recurso de inconstitucionalidad. ¿Que coincidía con su opinión o no? No, me estoy refiriendo a ejemplos, a precedentes, a leyes anteriores. Vale, Estos dos ejemplos que le pongo se plantearon en relación con la ley del aborto. ¿Y que no se le recusaron? A menos uno de los afectados no fue recusado, pero se abstuvo directamente. Es que fue la propia jueza la que dijo: yo no voy a ser capaz de ser imparcial porque yo ya he dicho algo. En cualquier caso, señor Macías, no es algo habitual lo que le ha ocurrido a usted. Es en el tribunal, en la historia del tribunal, es algo altamente infrecuente. ¿Por qué? Es muy frecuente. Eso sí, muy frecuente, sobre todo en determinados recurrentes, el intentar modular, seleccionar, configurar un tribunal a su gusto. Entonces, suele ser también muy habitual que el tribunal se enfrente con recusaciones y lo más habitual, numéricamente o en términos estadísticos, lo habitual es rechazarlas. Usted, que se conoce muy bien la ley de amnistía, Puigdemont, el abogado de Puigdemont, ha dicho hace unos días que en breve sabremos novedades sobre su situación. ¿Hay algún resquicio? La situación de Puigdemont. ¿Hay algún resquicio judicial para que el señor Puigdemont vuelva a España sin ser detenido? ¿Usted qué cree? Bueno, yo lo que le puedo decir es cuál es la situación procesal actual. Calificarla de resquicio o no resquicio, si eso determinaría que el señor Puigdemont regrese anticipadamente o no, pues francamente no lo sé. Le aclaro una cosa, lo digo los términos de la presentación también han sido amplios. Y se afirmaba allí que he sido apartado de todos los recursos que tienen que ver con la ley de amnistía. No en el recurso de amparo, ¿no? Claro, eso es algo que se tiene que examinar en el pleno de la próxima semana. De lo único que ahí usted, digamos, apartado, va, y permítame el verbo, participar. Bueno, eso lo determinará el tribunal la semana próxima. De lo que se ha apartado y se ha dictado ya sentencia sin mi participación ha sido el recurso relativo a la inconstitucionalidad de la ley. Lo que se tiene que ver en los recursos de amparo que ahora están pendientes no es la inconstitucionalidad de la ley, se parte de la constitucionalidad de la ley ya declarada por el propio tribunal. Lo que se tiene que examinar es la corrección desde la perspectiva constitucional de los autos del Tribunal Supremo en instrucción y en las piezas de ejecución en los que se ha afirmado que la ley de amnistía no es aplicable a la malversación. Eso es lo que se tiene que examinar, es una cuestión diferente en la que se tiene que discutir de entrada la próxima semana si varios de los magistrados, no solo yo, propio presidente. ¿Usted me va a decir su opinión ahora sobre eso? ¿Me va a decir su opinión sobre ese recurso de amparo sobre la malversación? No, claro. No. Me lo imaginaba. No. Vamos, bajo ninguna circunstancia lo haría en este momento. Vamos a ver, de hecho, incluso antes de que el tribunal tenga que manifestarse sobre la admisión y posteriormente la estimación o desestimación de varios de los recursos, porque algunos ya están admitidos a trámite, los relativos a la ejecución a los recurrentes que fueron condenados, esos ya están admitidos a trámite. Ahora están pendientes de admisión a trámite los de los recurrentes que están todavía siendo objeto de instrucción. Incluso antes de eso se tienen que resolver las recusaciones. Yo no participo en la recusación que se ha dirigido contra mí.
pero dependiendo de cuál sea el orden de resolución, puedo llegar a participar en la recusación de algún otro de los magistrados. Esto es una cuestión de cómo el presidente ordena el debate. Y en esas circunstancias es que ni siquiera puedo avanzar mi opinión sobre si las recusaciones de otros magistrados son viables o no. No lo haga, a ver si luego la van a recusar por lo que ha dicho aquí en el programa. No queremos esto. Estamos viendo, señor Macías, a ministros, cargos socialistas, señalar desde la mesa del Congreso, de la mesa del Consejo de Ministros, a jueces y no, con nombres y apellidos. ¿Hay actualmente una relación excesivamente tensa entre el Gobierno y el Poder Judicial? ¿Es algo que usted nunca antes había visto o padecido? ¿Nunca antes? ¿Quiere decir nunca antes de este año? Antes de estos últimos años, sí, o de esta legislatura. Vamos a ver, hago un breve apunte sobre mi biografía, que incluye haber sido vocal del Consejo General del Poder Judicial durante prácticamente 10 años. Y he visto situaciones durante esos 10 años, no de este año, ni de los últimos 6 meses, ni del último año, extraordinariamente tensas, tremendamente tensas. Quizá... ¿Similares a las actuales? Sí, de todo punto, similares. Vamos, señalar... Otra cosa es decir, bueno, pero este periodo de tiempo, cómo se enmarca y cuándo empieza, cuándo acaba, pero a efectos anecdóticos de situar una fecha de inicio. ¿Dónde la sitúo yo? Porque la relación de la justicia al final con los otros poderes del Estado jamás ha sido plácida. Esto es quien ostenta el ejercicio del poder desde yo me refiero a que se ha verbalizado, que se está verbalizando constantemente. Sí, pero vamos a ver, puntos de tensión podemos estar identificando muchos y con todo tipo de partidos que se han sentido en un momento agredidos porque la acción de la justicia les ha afectado. Podríamos señalar ejemplos en todos. Pero si a mí me pide que señale uno concreto que afecta a este... Mira, yo era vocal del Consejo General del Poder Judicial y recuerdo que toma posesión el mismo día que se toma posesión por parte de cierto vicepresidente del Gobierno, no en esta legislatura, sino en la anterior, el mismo día se toma posesión, hace unas manifestaciones en una entrevista que le hacen... ¿Puedo decir la cadena, aunque sea sí, la competencia? Y puede decir el nombre del vicepresidente para que la gente lo sepa. Bueno, tampoco va mucho despiste. Esto se hace en los informativos de Antena 3. Uh-huh. Dijo una serie de cosas en relación con los tribunales españoles. El descrédito que se dirigía en ese momento contra determinadas actuaciones que estaban en curso en ese momento. La afirmación de que habíamos quedado en vergüenza ante los tribunales de otros países europeos, recuerdo, provocó que en el acto, según lo estaba oyendo, yo descolgara el teléfono y me pusiera en inmediata comunicación con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Leermes. A don Carlos yo le había referido durante semanas previas que se estaban produciendo una serie de manifestaciones en campaña electoral que eran intolerables, porque por mucho que no fuesen en ocasiones miembros del Gobierno, no dejaban ser miembros del Parlamento, pertenecían a otro poder del Estado. Y don Carlos me decía una cosa que es cierto. ¿Quién se va a creer? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia se puede atribuir a un señor en campaña, a un señor político en campaña, donde puede decir una cosa y dices, bueno, pues tendremos esa paciencia de esperar que en campaña parece que se ha convertido en lícito insultar? Pero cuando ya no estás en campaña, hay un gobierno constituido y tienes un vicepresidente del gobierno que directamente señala... desprestigia ante la ciudadanía, ante millones de personas que en ese momento están viendo el programa, le dije a don Carlos, se ha rebasado el límite, ya no estamos en campaña, ahora estamos ante un gobierno y aquí hay que manifestarse de inmediato porque esto no es tolerable. Y sí, al día siguiente el Consejo General del Poder Judicial ya tuvo que realizar una primera intervención diciendo que esto no era de recibo. Y desde ese momento y hasta la actualidad, pues se ha hecho en muchas ocasiones. Es cierto que últimamente
hay unos componentes... Eso lo hizo Pablo Iglesias, no quiero decirlo, digo yo. Sí. ¿Se han repasado mucho los límites, esas líneas rojas durante estos últimos meses? Muchísimos. Vamos, yo desde la tribuna del Parlamento que se haya ofendido, injuriado, calumniado, atribuyendo delitos a jueces, ad hominem, es lo que iba a decir ahora, señalando al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señalando a instructores de casas judiciales, señalando a no pocos jueces. Es impensable. Mire, la división de poderes, la independencia judicial, acaba siendo un instrumento tremendamente delicado, muy sensible. O sea, ¿a usted le preocupa que este descrédito llega a la sociedad, que no sé si está llegando ya, y se mantenga en el tiempo? Claro, es que esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Mire, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una afirmación en su jurisprudencia relativa a la importancia de las formas. Y dice que en una democracia las formas son importantes. A partir de aquí y de que las formas son importantes, el tribunal considera que un miembro de un poder público, personaje público, es susceptible de ser criticado y que la crítica sana, incluso la más acerba, la menos cómoda para la persona criticada, y que tiene que soportarlo. Pero establece una excepción, solo una: los jueces. Los jueces, el tema es totalmente diferente. Y la razón de ser de eso es que el juez no se puede defender. No puede, porque en el momento que le hace, como usted decía, le recusan. Es verdad que la situación de indefensión, señor Macías, de los jueces, nunca se defienden de los ataques del gobierno, entiendo que para no parecer parciales. Esto ha cambiado hace unos días, porque el juez Peinado ha demandado a políticos y periodistas por los ataques recibidos en el caso Begoña Gómez. ¿Qué le parece que de este paso el señor Peinado, en pleno proceso no ha cambiado. de instrucción en el caso de la mujer del presidente? No, José Luis, no mezclemos. ¿No es lo mismo? Hasta donde yo sé, el señor Peinado no ha demandado a las partes en el procedimiento. No ha demandado a las partes en el procedimiento. Si hubiera demandado a las partes en el procedimiento, en el mismo instante tiene que dejar de conocer la causa, porque ese es motivo de abstención, recusación. No. Ha demandado a los que le han insultado. Sí, pero... políticos y contertulios. Ha demandado a personas que él considera, yo en eso no entro, sobre si Puente, eso no es... Óscar Puente no está en el procedimiento. Ha demandado a personas que no están en el procedimiento, entonces eso no cambia el señor Peinado, como cualquier otra persona, es titular del derecho al honor y a la propia imagen, y si él considera que ha sido así, pues es perfectamente legítimo que demande. Es verdad que incluso eso no suele ser habitual, porque muchas veces el juez, que suele ser una persona que no está en el candelero, prefiere no estarlo, y que determinado tipo de polémicas se mueran pues por su muerte natural al cabo de los 3 días que lo supera otra noticia, y que demandar provoca una situación de mayor presencia, de continuidad, de eso que esa persona pueda llegar a considerar una ofensa. Pero es legítimo, él lo ha hecho, pues nada, ha ejercido su derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa del honor que él considera, no digo yo que lo haya sido. Veas que intento ser muy matizado, porque no tengo ni la menor idea sobre si esas demandas luego van a ser efectivas o no, si eso se va a recurrir o no, si va a acabar en el Tribunal Constitucional o no, y si yo voy a tener que decir algo. Que quede claro que no estoy diciendo absolutamente nada, más allá de que es legítimo que una persona que se considere ofendida demande. ¿Usted cree que hoy esta entrevista la está siguiendo alguien del Tribunal Constitucional o del Gobierno para ver qué es lo que dice y se siente observado cuando habla públicamente? Para nada. No. Bueno, sí, claro que me siento observado cuando hablo públicamente, porque sé que es públicamente. Más allá de que sepa que soy públicamente, lo que no me considero es por absolutamente nadie objeto de un escrutinio malévolo con intención de causar algún tipo de daño. Aún así, prefiero ser exquisitamente prudente cuando intento poner de manifiesto que no avanzo opiniones sobre hechos que puedan después ser objeto de análisis por el tribunal. Digamos que mi experiencia, no sé la de otros, la mía,
quiero decir, no sé la de otros en el tribunal, la mía me aconseja ser tremendamente exigente con eso. También no lo ha comentado antes, hablaba de un informe de derechos humanos, decía. Hay un informe de la Unión Europea también que daba hace unos meses la voz de alarma en España sobre el Estado de Derecho y sostenía que las críticas de políticos a los jueces y magistrados cuestionando constantemente su independencia judicial socavan, pues eso, la imagen de los ciudadanos en la justicia, que es un poco lo que usted decía antes. No, y que tanto le preocupa. Por eso, don José Luis, a esto me refería, que cuando el tribunal afirma que las apariencias son importantes es porque es a partir de apariencias que se conforma la opinión pública. Lo que usted cuenta, lo que cuentan los demás periodistas que están aquí son los que acaban formando opinión. Y el crédito que la justicia merezca a los ciudadanos va a estar basado precisamente en lo que están percibiendo, que es lo que determina la formación de su opinión. Normal. Si un gobierno, un parlamento se dedica a desprestigiar a sus jueces ante la ciudadanía, pues la justicia padece. Eso, que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un órgano del Consejo de Europa, lo ha repetido, lo está repitiendo constantemente el propio Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia y a través del Comité Consultivo de Jueces Europeos. Y eso que está en el Consejo de Europa, desde ahí ha saltado a la Unión Europea. Y desde que la Comisión Europea publica los reportes de situación del Estado de Derecho en Europa, señala la preocupación que tiene en relación con aquellos países en los que se advierte que gobiernos y parlamentos incurren en esa conducta. Eso lo ha hecho fundamentalmente con los países del Este. Este año, sin embargo, por primera vez, con España, de manera muy específica, hay un párrafo dedicado a esto. Es cierto que no dice el informe, la Comisión afirma su preocupación, pero sí se hace eco, que es tanto como políticamente decir que lo comparte, pero asumirlo, no, sí hace eco de que esa preocupación se le ha expresado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, creo recordar, que es a quien menciona como referente de esa preocupación. Sebastián, le van a hacer también preguntas. Os voy a pedir brevedad y también un poquito de brevedad también la contestación. Voy muy corta con dos cuestiones breves. Una, en este repaso que ha dicho de la situación de la justicia con la política, ¿no cree que también tienen algo que ver algunos jueces, y ya que lo hemos mencionado al señor Peinado, que tiene varios expedientes abiertos en el Consejo General para ver si su actuación está siendo reglada o no? Y dos, aparte del tema Puigdemont, amnistía, ¿tiene algo pendiente el Tribunal Constitucional de manera inmediata que sea relevante para el resto de la ciudadanía? Vamos a ver, a la primera pregunta. El hecho de que el señor Peinado tenga expedientes abiertos per sí no implica absolutamente nada, salvo que alguien le ha denunciado. Más allá de eso, después se tendrá que ver si con eso hay fundamento o deja de haber fundamento. Que haya jueces que puedan en un momento dado con su comportamiento justificar la existencia de esos expedientes y de hecho sancionarlos, ocasionalmente eso sucede. Ocasionalmente eso sucede y cuando eso sucede ocasionalmente los mecanismos de reacción del Consejo General del Poder Judicial están ahí para ponerlo de manifiesto. Yo he sido miembro de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y pocas ocasiones, porque los jueces en este país no se prestan a eso, pues he tenido que intervenir en imponer sanciones a los jueces. Ahora, me dice que por el hecho de que un juez sea sometido a una exposición mediática extrema, por razón de lo llamativo que sea mediáticamente un asunto, y que allí se viertan críticas de múltiple tipo, eso ya conlleva que ese juez tenga que ser tachado inmediatamente de que algo ha hecho, porque si no, no se iba a decir al esto. Hombre, eso ya sí que no lo comparto. Esos expedientes están ahí, ya veremos en qué acaba, y si no acaban absolutamente nada es porque no había nada. Y si había algo, pues será la prueba de que el Poder Judicial es capaz de corregirse a sí mismo. En cuanto a si el tribunal en estos momentos, al margen de los temas del procés, está lidiando con asuntos de interés, y tanto que sí. Y yo creo que díganos uno. Y yo creo que mucho más
¿Qué el procés? Por eso le preguntaba. Pues mire, estamos lidiando con las leyes estatal y autonómicas de vivienda. Todavía creo que queda algún fleco por resolver, pero hemos resuelto recursos de inconstitucionalidad en relación con una legislación que atiende a uno de los problemas más graves que están señalando los españoles en este momento como problema que afecta a la ciudadanía, más allá de que afecta a los políticos o a sus perspectivas de voto y con ello de gobierno. Estamos lidiando también con un tema como por ejemplo las leyes de memoria democrática que están ahí y que implican también una controversia notable sobre en qué dirección hay que ir, no hay que ir, y si los cambios de dirección son susceptibles de algún tipo de reacción por parte del tribunal. Teníamos todavía recursos planteados en relación con la aplicación de la legislación en materia de COVID, con un impacto económico notable, y no hace mucho, pues claro que son cosas que nos afectan. La semana que viene vamos a tener 3 sentencias sobre 3 temas concretos que también vuelven a ser relevantes, en fin. Hugo. Me gustaría, señor Macías, buenas noches, introducir un nombre que no apareció, que ese es el de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Dos preguntas en una. ¿Tendría que dimitir el fiscal general del Estado? Eso es una pregunta, con todo lo que conocemos, a sentar en el banquillo, etcétera. Y segundo, ¿la imagen de la Fiscalía está menoscabada en estos momentos? Vamos a ver, a mí, discúlpeme si soy tan directo al decirlo, lo último que se me pasa por la cabeza es decir si el señor Álvaro García Ortiz tendría que dimitir. Ni siquiera me atrevo a decir qué haría yo en su lugar. Ni eso. A lo más que me atrevo a decir es qué haría yo en mi lugar si me pasara eso, que es algo completamente diferente. Yo, en mis circunstancias, y si me pasara esto. Y yo, en mis circunstancias, y si me pasara algo de eso, le diría que muy probablemente me plantearía no estar expuesto de la manera en cómo el señor Álvaro Ortiz pues está expuesto. Por 2 razones. O sea, que dimitiría en su lugar. Digo que me lo plantearía, pero por 2 razones fundamentales. Una, porque soy un hedonista. Me quiero mucho. Y yo comprendo que la situación de desgaste a la que somete la situación del señor Álvaro Ortiz tiene que ser tremenda. Tiene que ser tremenda. Si el señor Álvaro Ortiz es finalmente condenado, que no tengo ni la menor idea, a su condena añadirá este padecimiento. Y si es absuelto, porque se llega a la conclusión de que no ha cometido ningún delito o no se puede probar que lo haya cometido, nadie le va a resarcir, porque esa solución no va a ser suficiente para resarcirle de la situación de desgaste que está padeciendo en este momento. Entonces, es el primero que está sufriendo un daño tremendo. Y me dice, ¿y usted sufría ese daño? Pues yo, en mi circunstancia, no quiero sufrir ese daño. Pero luego, adicionalmente a eso, también es cierto que se producen unos efectos reflejos en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la institución, y que eso sería un elemento que yo también valoraría. Que me llevaría a dimitir a mí en mis circunstancias, pues le he puesto todos los... Pero, insisto, hablo de mí en mis circunstancias y en la hipótesis de que yo me encuentro así. De lo que el señor Álvaro Ortiz tenga que hacer o dejar de hacer, no digo nada. Ha quedado muy claro. Graciano. Bueno, si me permite hacer un... Vamos muy mal de tiempo, Graciano, que te conozco. Un retroecano es que tiene a quien parecerse en eso de resistir, que es al que la ha puesto ahí. Pero voy a ser muy rápido. La ley de amnistía. Ya sabemos por qué el gobierno preparó una ley de amnistía, específicamente su presidente. Unos meses antes, 12 ministros habían dicho que era imposible una ley de amnistía. Ya no voy a repetir lo que todo el mundo conoce. Pero eso se está viendo en Europa, se va a ver en Europa. Y además, según mis noticias, más pronto que tarde. Porque, bueno, la señora ponente y la mayoría de votos pues han llenado periódicos y periódicos y periódicos y además informes y estudios de los más relevantes constitucionalistas. Y podría ser como el día de la infamia, como aquello del día de la infamia. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? Si es reversible o no reversible, si el Tribunal Superior
de Justicia en la Unión Europea dice no. Bueno, si dice no, que no es conforme con el derecho de la Unión. Si dice que no es conforme con el derecho de la Unión, plantea no un problema de validez que ya ha sido declarada, y eso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea carece de competencia alguna para decir si una norma de un Estado es válida o no, porque eso es un tema que corresponde al régimen constitucional de cada uno de los Estados, cuáles son los requisitos de validez de las normas, pero sí plantean un problema de aplicabilidad. La norma no puede ser aplicada, sea o no válida, no puede ser aplicada. Esa es la consecuencia que derivaría de que en la cuestión, por ejemplo, las dos cuestiones prejudiciales que ahora mismo están pendientes de resolución, se llegara a la conclusión de que la ley es contraria al derecho de la Unión Europea. Los jueces españoles no solo estarían habilitados, sino que estarían obligados a no aplicarlo. Pero naturalmente eso pasa porque el tribunal lo afirme. Perdone, de momento porque no se ha abierto. aplicado hasta la fecha. No se ha aplicado la ley de amnistía. No ha entrado en vigor, nadie se ha beneficiado de una ley de amnistía. En estos momentos sí, ya hay quien se ha beneficiado, no en los procedimientos que se están siguiendo en el Tribunal Supremo, pero procedimientos que se están siguiendo en Cataluña que no llegan al Tribunal Supremo, sí que ha habido ya aplicación. La ley, O sea que la Audiencia estaríamos... Provincial. En esos términos ya nos encontraríamos muy probablemente con resoluciones firmes no susceptibles de ser revertidas. Eso es así. Tenemos que acabar. José María Macías, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Siempre lo digo, magistrados, jueces, en el mundo de la judicatura es muy importante que estén en los medios y hablen. Y encima en un cargo tan importante como el suyo, me parece muy valiente. Gracias de verdad. Muchas gracias a usted. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta abordamos todos los temas de actualidad, Israel, Palestina, las elecciones en Castilla y León, ya con el debate con los contertulios. Enseguida volvemos. Segundo día de la incursión del ejército de Israel en Gaza con el intento de ocupar la ciudad. Los palestinos siguen abandonando la franja para poder sobrevivir, pero aún quedan miles de ellos en su territorio. Incluso en esa huida también se les ataca. Y mientras los carros de combate entran y lo destruyen todo a su paso, en España seguimos con la confrontación política y tratando de rentabilizar electoralmente esta masacre. Ante las dudas de los últimos días, hoy Feijóo ha aclarado su postura y ha marcado la posición del PP en este asunto. Culpa a Netanyahu, al que le exige además que acabe ya con esta masacre en Palestina. Eso sí, no habla de genocidio, que es donde el gobierno trata de buscar conflicto con el PP. Un delito que, como recordarán, Sánchez no ha querido reconocer hasta hace unos pocos días. Miriam Polo, buenas noches. Duro encontronazo hoy entre Feijóo y Sánchez. Buenas noches, José Luis. Pues efectivamente el conflicto en Gaza ha centrado hoy la sesión de control en el Congreso. Feijóo ha fijado la posición del Partido Popular, responsabiliza a Netanyahu de la masacre y le pide poner fin a la ofensiva, aunque rechaza hablar de genocidio, una expresión que sí utiliza el Gobierno y que ha enfrentado directamente a Sánchez y al líder de la oposición en un nuevo rifirrafe parlamentario. Vamos a verlo. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. En la sesión de control se ha tratado del controvertido dispositivo de seguridad en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tuvo que suspenderse tras impedirlo los grupos pro-palestinos.
El ministro del Interior ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre la gestión de las protestas en apoyo a Palestina. Fernando Grande Marlaska ha elogiado la labor de la Policía Nacional y ha dicho que garantizaron el derecho a manifestarse. La diputada popular Sofía Acedo le ha replicado con dureza. Acusa al Gobierno de falta de previsión y de aplicar un doble rasero en función del escenario político, con la referencia a Cataluña en 2017 como telón de fondo. Ahora, además, violencia alentada desde la propia presidencia del Gobierno y jaleada por usted, señor ministro. El ministro del Interior justificando las agresiones a sus policías. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Sabe la gravedad de lo que entraña esto? Era difícil caer más bajo, pero usted lo ha conseguido. Yo me siento orgulloso de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el domingo pasado supieron compaginar perfectamente la respuesta a una minoría de violentos, pero garantizando el derecho a la manifestación de una mayoría que se enfrentaba al genocidio del Gobierno de Israel. Y prefiero esas fuerzas, esos cuerpos de seguridad del Estado perfectamente democráticos, pidiendo el restablecimiento de los 22 heridos, que no lo que hicieron ustedes en Barcelona en el 2017, donde les llamaron a una situación absolutamente difícil. ¿Y para qué? Para no conseguir nada. Lo que no se garantizó, desde luego, fue el final de esa etapa. Seguimos con este asunto. Los socios de gobierno siguen molestos y no se fían de que el gobierno vaya a aprobar la semana que viene el embargo de armas a Israel, después de varios retrasos. Hoy el diario ABC publicaba que la resistencia de la ministra Robles retrasaba ese acuerdo. Miriam, ¿qué ha dicho la titular de Defensa? Pues José Luis, la ministra de Defensa ha negado que su departamento esté detrás de los retrasos en la ley que consolida el embargo de armas a Israel. Margarita Robles ha asegurado en el Congreso que no existen objeciones y que en defensa y que los programas de cooperación con Tel Aviv ya han finalizado. Pero lo cierto es que, pese a sus palabras, la norma aún no ha llegado al Consejo de Ministros, lo que alimenta las dudas de sus socios sobre el verdadero compromiso del Ejecutivo. No hemos puesto absolutamente ninguna objeción, porque ya desde el día 7 de octubre, del momento de lo que ocurrió en Israel, de la terrible agresión, hemos dejado de enviar material o de comprar material a Israel. Es verdad que quedaban algunos flecos desde el punto de vista de tecnología, pero todo eso ya antes del verano, justo a finales de julio, ya se ha reconducido, se ha terminado y, por tanto, en este momento el Ministerio de Defensa no tiene ningún inconveniente ni ningún obstáculo y nos parece bien en que ese decreto se salga lo antes posible. Hoy publicaba el diario El País que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid estaba llamando a los colegios instándoles a retirar cualquier bandera palestina porque la política, dice, no puede entrar en las aulas. Ayuso ha negado dar esta orden, ha desmentido esta información, pero comparte que no se pueden utilizar los centros educativos con fines políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que el único interés de su gobierno es preservar la libertad en lo que respecta a educación. En el Congreso, el ministro Óscar López ha aprovechado la polémica para cargar contra Díaz Ayuso, acusándola de no condenar lo que califica de genocidio y de apoyar con su postura lo que ocurre en Gaza. Me parece indignante que la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, una vez más, rechace condenar el genocidio y vuelva a apoyar lo que está pasando en Gaza, ¿no? Hoy he visto que prohíben los colegios cualquier manifestación de apoyo a Palestina y de condena del genocidio. Es infumable. No he dado ninguna instrucción personalmente, hablaré con la Consejería, pero en lo que está y lo que ha estado siempre la Consejería de Educación es en preservar la convivencia en las mismas y en la no politización de las aulas. Y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción. Bruselas hoy por fin ha dado un paso contra la invasión de Israel en Gaza, ha suspendido parte del acuerdo comercial con este país, también ha aprobado sanciones, aunque deja la decisión final a los propios estados, y es ahí donde puede haber una gran división entre los países miembros. El gobierno español, a través de Televisión Española, sigue emperrado en no participar en el Festival de Eurovisión, si acude Israel, y en vetar a este país en todas las competiciones deportivas. Miriam, ¿qué opinan nuestros seguidores de esta contundente medida? Pues José Luis, esa es precisamente la pregunta que lanzábamos ayer en nuestras redes sociales. ¿Hay que vetar a Israel de los eventos deportivos? Y un 32% considera que no, que permiten que Israel participe en esos eventos, frente a un 68% que considera que Israel podría seguir participando en esos eventos deportivos.
Bueno, pues de momento lo va a tener difícil Pedro Sánchez, porque el Comité Olímpico Internacional ya ha rechazado expulsar a Israel de las competiciones porque dice que cumple con la Carta Olímpica. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos con la última ocurrencia de los independentistas catalanes. Hoy ha habido mucha confusión en los pasillos del Congreso porque Junts ha acordado con el PSOE una ley por la cual las grandes empresas de más de 250 trabajadores y que facturen 50 millones de euros van a tener que hablar, estén donde estén instaladas, en catalán con los clientes si estos se lo piden. Los independentistas dicen que esto afecta a toda España y el gobierno que solo a las que estén, las comunidades que estén ubicadas donde hay lenguas oficiales. El lío está montado. Pues como bien dices, mucha confusión en los pasillos de la Cámara Baja sobre la propuesta que obligaría a las grandes empresas a atender en catalán, euskera o gallego a quienes lo soliciten. Los partidos muestran diferencias internas. Mientras algunos defienden que la norma afectaría a toda España, otros matizan que solo sería aplicable en territorios con lenguas cooficiales. Patxi López la valora positivamente, pero voces regionales advierten de que no se puede imponer un criterio que afecte al conjunto del país. Los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí será en toda España. La voluntad del Gobierno y del Ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Esto es, creo que un avance en derechos. Bueno, lo vamos a ver, pero quiero decir, a mí no me parece mal que grandes empresas, porque se habla de grandes empresas, que tienen personal más que suficiente para poder atender a los clientes en las comunidades autónomas donde hay dos idiomas, dos lenguas oficiales, puedan hacerlo en cualquiera de ellas. Uno puede comerciar con minutos de legislatura, pero no con el alma, ¿eh? Bueno, pues yo no sé qué han acordado Junts y el PSOE, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Junts que se va a aplicar, es de aplicación a todo el país, a todas las comunidades autónomas, mientras que el gobierno, Patxi López y Bustinduy, el ministro, solamente a las comunidades que tienen lenguas cooficiales, es decir, el País Vasco, Galicia y Cataluña. Como tenemos aquí a Mai Mariño, que ha estado hoy en el Congreso, la hemos visto por ahí merodeando, trabajando. No sé si nos puedes aclarar, Mai, ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Será de aplicación estatal, solo en las comunidades donde se hable gallego, euskera y catalán? Pues ya me gustaría, porque es que es verdad que era lo que apuntaba y se ha reinado la confusión, porque ayer por la tarde hubo un comunicado de Junts confirmando ese término de que había un acuerdo con el Gobierno de que se iba a implantar esta reforma de la ley de atención al cliente, de manera que las empresas que superaran o los 50 millones de facturación o las 250 trabajadores tendrían obligatoriamente que atender en todas las lenguas cooficiales, aunque ellos simplemente apuntaban en el catalán. Con uno de esos dos supuestos, no tienen que ser los dos, ¿no? Por lo que decían eran con uno de los dos supuestos, vale. ¿No? Pero luego hemos visto como el Gobierno, a través sobre todo del ministro Bustinduy, que digamos estaba como con cierto enfado de que se hubiera sentado esa premisa, porque decía que estaban todavía negociando, porque de lo que sí que eran partidarios era solo en las comunidades donde hubiera lenguas cooficiales, ya sea Galicia con el gallego, País Vasco con el euskera o el catalán en Cataluña. Entonces todavía estaban en esa negociación y daba la sensación de que le había sentado mal que Junts hubiera tomado esa delantera. Por lo tanto, se soluciona si se rectifica ayer cuando Junts da la noticia. Exacto. Y el Gobierno ha callado. Estas cosas no hay que alargarlas. Eso es lo que a veces pasa y en este caso es lo que hemos visto que ha pasado, porque de hecho reinaba la confusión porque no nos terminaban de aclarar, por eso estaba revisando si había habido algún cambio, cómo se quedaba al final el asunto. La cuestión es que están viendo cómo encajarlo. Y lo que sí que estaba claro, y ya si seguimos con el resto de temas, es que hemos visto de otra vez un poco que Gaza ha dominado la sesión de control, y eso que el señor Feijóo, que fue el mismo el que el otro día ante la Junta Directiva Nacional del Partido Popular dijo, por favor, no entremos en este debate de Gaza, porque ahí compartimos la opinión de que es lo que se está cometiendo, aunque no utilizó la palabra genocidio, sí que es una masacre, que es unos actos condenables lo que está haciendo el gobierno de Israel sobre la población palestina, pero hemos visto a todos los dirigentes del Partido Popular que entraban en ese debate, por lo tanto, al final, políticamente hablando, y entiéndase, se le está haciendo... Ahora vamos a hablar de Israel y de Gaza y de todo lo que hemos visto en el Congreso. Quiero preguntarles también a vosotros, con el tema de las lenguas, no sé si tiene sentido que la propuesta de Junts, que en toda España, en todas las empresas, grandes empresas, estén obligadas a hablar en catalán, por ejemplo, si un cliente llama, pues desde Soria, por ejemplo, o desde Valladolid a
otra empresa, en fin, no sé. Hombre, a priori... Un catalán que llame a una empresa soriana, por ejemplo. A priori esto ya no es tan siquiera una cuestión de si es razonable, si no es razonable, es si es legal o si es ilegal, porque las empresas, la COE ya está advirtiendo de que esto va en contra de la libertad empresarial. Eso punto número uno, con lo cual, a nivel legal, tiene mucho más encaje legal en las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial, que en esas comunidades son lenguas oficiales, por ejemplo Galicia, la tierra donde soy yo, hay dos lenguas oficiales que se llaman español y gallego, en la misma línea, cooficiales en el conjunto de España, oficial en Galicia. Bueno, pues ahí sí que veo oportuno y además es algo que ya se está haciendo. Y las grandes empresas, no quiero dar ningún nombre de empresa, pero si se llama una gran empresa y tú le hablas en gallego, te contestan en gallego. Y si en Cataluña, si llamas en catalán, te contestan en catalán. Ya es algo que aunque no esté normativizado, no esté en una norma, no sea algo, una cuestión de ámbito legal, jurídico, pero sí que ya se hace, es común. Es común porque se sobreentiende que la persona con la que estás hablando de esa gran empresa en esa comunidad autónoma en cuestión con lengua propia es de esa comunidad y conoce y tiene la obligación de conocerla. O sea, se hace de forma natural sin imponer ninguna ley, ¿no? Sí, se hace natural, pero ahora bien, es el único encaje legal que le encuentro a esta norma. Porque luego ir a una comunidad autónoma y extender al conjunto de España una comunidad autónoma que no tenga lengua propia, lo veo con muy difícil encaje ya legal. Ya no es que sea razonable o no, no es que sea esté bien o esté mal, es si tiene encaje legal o no tiene encaje legal. Pero vamos a ver. ¿Te habrá pasado, Graciela, alguna vez que llamas a Cataluña y te dicen digui y enseguida, bueno, pues esas cosas pasan? No, alguna vez no, normal, todos los días. No, pero vamos a ver, según lo que hemos visto a los secesionistas, que son secesionistas, pero dicen más verdades que el señor Sánchez, es a toda España. Con lo cual, no es que sea legal o no, ese no es el tema. El tema es si es de sentido común o no. No, es que dice el ministro, no sé cómo se llama, el jovencito este. Bustinduy, hay que saberse el nombre de los ministros, que hay avances Graciano. en derecho, sí, sabía perfectamente. Pues dilo, no pasa nada, quiero decir. Vamos a ver, avances en derechos, pero vamos a ver. ¿Pero de qué estamos hablando aquí, de verdad? Esto se ha producido porque Junts vuelve a apretar el dogal para mantenerle en el poder al señor Sánchez. Y que no se caiga todo ese andamaje ficticio que ha creado, que se cae como un mal suflé. Vamos a ver, en un país, que estemos hablando de esto, en un país con 2,5 millones de perceptores de ingreso mínimo vital, con 3 millones y pico de parados, con la primera universidad en el puesto 200 del mundo, con 6 millones de casas que se esperan, que se necesitan. Es que es de aurora boreal. Esto es, mira, hay dos personas que realmente a un viejo observador como yo me tiene. Que es el señor Aldama todo el día diciendo, el señor Aldama, el gran corruptor, el nexo corruptor. Comisionista. Tengo papeles para hacer saltar. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Haznos un favor con la pasta que te ha llevado de los contribuyentes. Y el otro son los de Junts. Bueno, vamos a reunir al comité, le vamos a quitar porque ya nos está afectando en el voto apoyar a Sánchez. Pero si ya lo sabes que te está afectando. Pero haznos el favor, Puigdemont, que te lo has llevado crudo. Por favor. Vamos a cambiar de asunto. Se adelantaba ya Mike con el tema de Israel y Palestina. Quiero preguntaros, hoy hemos visto a un Feijóo, en mi opinión, mucho más contundente con Israel, desde luego, ha marcado ya esa posición dentro del Partido Popular en un asunto, yo creo que también para evitar esa equidistancia de la que se le estaba acusando. Pero yo no sé, Hugo, si Isabel Díaz Ayuso le va a ayudar en el camino. Claro, yo te escuchaba a José Luis decir marcar posición. Él lo intentó, al menos. Es cierto que Alberto Núñez Feijóo intentó marcar la posición del Partido Popular, pero claro, y esto me consta, esto ya es información, hablé con personas del núcleo cercanas a Feijóo y me dicen que es inconcebible que salga esta mañana Alberto Núñez Feijóo diciendo, marcando posición sobre Israel, además una posición contundente, sin calificarlo de genocidio, pero describiendo un genocidio. Esa es la realidad. No lo calificó, pero lo describió, un genocidio en Gaza. Claro, que a las horas... de masacre y de matanza, son, digamos... Claro, los que dos. en fin, que eso es la descripción básicamente de un genocidio, no la jurídica, pero evidentemente evoca a un genocidio. Bueno, y a las horas sale una vez más Isabel Díaz Ayuso, en fin, rebajando absolutamente la posición que marcó el Partido Popular. Entonces, y lanzando esa pregunta, ¿cuál es la posición del Partido Popular? Bueno, pues la posición del Partido Popular, que quede claro, me lo dicen en Génova 13, ¿no? Que quede claro, es la que marca Feijóo.
Pero es increíble, claro, bueno, ya, por supuesto, pero claro, se escucha a la presidenta de una comunidad autónoma y la gente dice, pero ¿estará autorizada para decir eso? Es decir, no hay ningún tipo de coordinación, eso quede claro en esta ocasión, en el mensaje sobre Israel, no hay ningún tipo de coordinación entre Génova 13 y Sol. Entre Ayuso y Feijóo. Vale, no hay coordinación, pero en casos así... Y es increíble. No debería haber una imposición por parte de Feijóo en Ayuso, un tirón de orejas, no sé si público, difícil. Entiendo que no, porque esas cosas no van... Es muy difícil imponer a Ayuso. Sánchez hacerlo con Paje, no, claro. Es lo mismo. Además juegan también bueno, a él. Alguna vez, Sí, pero también vez. juegan Han salido los ministros en bloque contra Paje. Sí, pero depende también el momento y la fuerza que tengan, que eso es lo que también se puede valorar y ver si Feijóo tiene la fuerza suficiente en el partido como para llamar, entre comillas, a capítulo, políticamente hablando, a Ayuso, porque no ha seguido las directrices que él ha marcado como líder en el partido, ¿no? Pero también es verdad que otras veces hemos visto como Feijóo ha hecho ese intentona, Ayuso ha marcado su posición y ha terminado Feijóo yendo más al carril de Ayuso que al revés, ¿no? Casos en los temas de inmigración, por ejemplo, vimos inicialmente a un Feijóo más moderado y luego cada vez lo hemos visto más pegado a las tesis que puedan ser más próximas a Vox, que precisamente es parte del electorado que consigue atraer Díaz Ayuso aquí en Madrid. ¿Tú crees, Mike, que has estado hoy en el Congreso, que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo están más cerca de lo que ellos nos hacen expresar, lo que evidencian en este asunto? Más allá de la terminología, uno habla de genocidio, el otro habla de masacre. Lo que es, y además un poco coincido con lo que decías al inicio, lo que es una pena que ocurriendo lo que está ocurriendo en Gaza, que ni bien eso se puedan poner de acuerdo a la hora de condenarlo abiertamente lo que está pasando, porque los dos, y ahí sí coincido, ven que lo que está pasando no tiene un pase, que la comunidad internacional va tarde, pero se está haciendo un uso político por parte de ambos. Unos porque el presidente, no hay que olvidar que de repente esta semana salió con una declaración institucional y por desgracia en Gaza no ha pasado algo nuevo que no lleve ocurriendo las últimas semanas o meses. Hoy sí, por ejemplo, o ayer sí que inició Israel una ofensiva distinta. No cuando el otro día... Eran muy cautos el gobierno al hablar de genocidio. Exacto. No querían hablar de genocidio y ahora directamente. Ha costado varias semanas y meses hasta que se ha hecho. Y el Partido Popular le hemos visto igual. Pero era simplemente por decirle un apunte rapidísimo a May. O sea, la justificación del Partido Popular, esto hay que decirlo, es que hasta que la Corte Penal Internacional, que es la única que efectivamente que a nivel jurídico, a nivel en fin, social, podemos decir, y yo considero que hay un genocidio en Gaza, lo considero personalmente, pero desde luego no es una cuestión jurídica lo que yo puedo decir, ni lo que puede decir el PP, ni Sánchez tan siquiera. Entonces agarran esa justificación de que hasta que la Corte Penal Internacional, esto puede pasar años, sentencie que ha habido un genocidio, que es muy probable que lo haga. En fin, no hay nada a nivel jurídico que nos lleve, y eso es lo que justifican desde el Partido Popular para no entrar en ese campo semántico del gobierno. Me he quedado patidifuso. Al uno que no le hace caso Ayuso a Feijóo y la otra querida colega que Feijóo no tiene autoridad para llamar a una de sus militantes más distinguidas. Hugo y May. Es que hoy no dices los nombres de nadie, ni de ministros, ni de... No, es por ahorrar. Vale. Por ahorrar tiempo. Luego me cortas. Vamos a ver. Eso del uno y la otra queda muy claro. Si realmente fuera así, bueno, yo creo que es lo suficientemente inteligente Feijóo para volver donde anduvo, para decir, ¿qué hago yo aquí? Si en un tema como este no me hacen caso. Y el caso es que si le hicieran caso, dirían exactamente que eso es un partido autoritario de corte fascistoide. Vamos a ver, este es el jefe de la oposición. Y a quien yo al menos pago mis impuestos es al jefe del gobierno, al gobierno, que es el actor responsable. Y al gobierno, el señor Sánchez en cuestión, ahí está su querida colega en la Internacional Socialista, Christensen, la danesa, que le ha echado un rapapolvos, que le ha llamado incendiario e impedir que los deportistas terminaran la vuelta pues como Dios manda, etcétera, etcétera. Es quien hay que pedir responsabilidades. Cuando el señor Feijóo, si llega a la jefatura del gobierno, será la ocasión de pedirle tal cual. Pero es que está utilizando incluso hasta Televisión Española como ariete político de sus posiciones. Le está utilizando a Televisión Española. No, ya, termino enseguida. Y, desde luego,
es un primer ministro que cada día está más aislado, digamos, en Occidente, que utiliza en conveniencia propia un tema como este, que es tremendo, que es terrible, que es una utilización de la fuerza por parte de Israel tan desigual, so pretexto de liquidar a un grupo terrorista que lo es, que realmente sorprende muchísimo, Estás, Graciano, de verdad, estás intentando ser más papista que el Papa. Es decir, estás intentando justificar más al PP que lo que justifica el PP lo que hemos visto hoy. Y es que Feijóo dice una cosa y a las horas de Ayuso, en fin, descafeinó todo lo que dijo Feijóo. Y hay un cabreo, y esto es información. Y no es opinión, es información. Hay un cabreo tremendo a día de hoy en Génova. Pero gobierna el PP. Gobierna el PP. Pero hombre, pero Ayuso no está en el gobierno. Es el jefe pero Ayuso, ¿qué vienes ¿no? aquí? Es que vamos a ver, claro. No confundan los roles. El poder es el que crea el protagonismo. Cuando estén en el poder, entonces pondremos el foco. Pero no si le ha tirado el pañuelo, si le ha llamado no sé qué. Mira, es que el jefe del partido se llama Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver. Ella es la jefa del PP de Madrid. Pero que no entiendes. De Madrid. No entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Es que ni uno ni otro son protagonistas en esto. Como que no, la posición del PP es importante. Graciano, es un asunto puedes importante. decir que no podemos poner foco en la oposición. Por supuesto que se puede juzgar a la oposición y hay que hacerlo diariamente también. Vamos a ver. Por supuesto que el que está en el poder es Pedro Sánchez. El poder es el que crea el protagonismo y en este caso el que ha tomado la iniciativa de acuerdo con sus propios intereses, cortina de humo. el propio de sus propios intereses es Sánchez, no Feijóo. Y ha marcado agenda y por eso, como bien dice Hugo, ha sentado mal en Génova que Feijóo haya marcado hoy claramente una posición y que Ayuso haya salido. ¿Por qué? Porque sigue poniendo en la agenda, por un lado, el tema de Gaza y por dos, las diferencias en el Partido Popular, que hay varias almas. Es irrelevante en un problemón, irrelevante. Si tienen diferencias, si aparcan... Es como que estamos en esta casa hablando de eso. La cuestión es para los es relevante hasta el punto de que yo creo que es necesario conocer la posición del PP. Y a la gente se hace la pregunta, ¿cuál es la posición del PP? Pues la posición del PP, la respuesta es lo que marca Feijóo, no lo que hizo Ayuso. Y además hay una cosa fundamental. Hugo, May y Graciano. Pues eso yo considero que es relevante y por eso lo he traído aquí al debate. Ya está. Bueno, vamos a hablar de más cosas de este asunto. ¿Estáis de acuerdo con el veto a Israel en las competiciones deportivas? Algo que se podría haber pedido antes en varios campeonatos donde ha sonado el himno israelí, muchos de ellos, y también que no participen en Eurovisión. Por cierto, acabo de ver una noticia hace un momento que dice que la jefa de la diplomacia europea tacha de errónea la decisión de España de no participar en Eurovisión si Israel asiste. Kallas, lo que digamos es la ministra de Exteriores de la Unión Europea, para entendernos, lo que antes era Borrell, ha sido sorprendente porque ha sido bastante crítica, que normalmente en estas posiciones va con una posición parecida a la de España, que antes decía Graciano que Sánchez es un primer ministro cada vez más aislado. Pues la Unión Europea precisamente ahora ha compartido bastante de sus opiniones, de hecho como lo de los embargos. Pero centrándonos en esto, con el tema de Eurovisión, porque consideran que lo que se está es penando a la sociedad israelí y no al gobierno de Israel y Netanyahu. Y aquí radica la doble visión de cómo abordar la sociedad civil en todo este asunto, porque hay quien dice de que si se rompe relaciones con todos, a todo nivel cultural, no solo Eurovisión o no solo el deporte, sino también pues rompamos relaciones a nivel educativo, de profesorado, de investigación, empresarial, por supuesto. O sea, que se consiga romper todo para que la sociedad israelí despierte realmente y vea lo que su gobierno está haciendo. Pero no hay que olvidar, primero, que ese gobierno está ahí porque es una democracia que ha puesto la propia sociedad israelí y que por el momento, aunque esté en cierto peligro Netanyahu, y de ahí que le veamos estos posicionamientos, tiene el apoyo del pueblo israelí con lo que está ocurriendo, por lo menos hasta ahora eso se ha visto. Y luego está también ver si tiene fuerza de hacer ese tipo de acciones, porque con Rusia se ha hecho. Cuando la invasión de Ucrania rápidamente se sacó, como además había unos Juegos Olímpicos, se quitó a Rusia de la participación, participaron algunos deportistas, pero no se ha conseguido al final nada. Entonces también está la presión o no que puedas ejercer con este tipo de medidas. También es verdad que llegan en algunos momentos
tarde, porque lo que se ha hecho con la vuelta ha sido una utilización contra el más débil. Cambiar son muchos, de verdad. La Euroliga, la Euroliga, Campeonato en Japón, muchísimos. De atletismo, donde ha participado Israel, y hasta ahora, de repente, todos nos llevamos las manos a la cabeza, y el propio presidente, y podría haberse hecho mucho antes. Yo creo que a nivel internacional, España y el resto de países pueden hacer presión a Netanyahu. Sí. Pero, y esto yo creo que, por ejemplo, el tema de Eurovisión, el tema de que España no participe, si Israel participa en Eurovisión, yo creo que eso es más presión que no, por ejemplo, decir lo del embargo de armas. Cuando sabemos que en España hay una base de rota, que se firmó el convenio en el año 1988 y que aquí es imposible prohibir que venga un barco de Estados Unidos cargado de armas que para aquí en España, en la base de Rota, que es jurisdicción de Estados Unidos, y que se marche para Israel. Entonces creo que es mucho más realista una presión en ese sentido, y lo veo, por tanto, bien, que, en fin... que hoy ha dicho la ministra Margarita Robles que España tiene industria armamentística suficiente como para autoabastecerse, lo cual me ha sorprendido. Sí, pero con las armas que van a Israel y que vienen de Estados Unidos, en fin, los barcos de Estados Unidos pueden seguir parando en la base de Rota en España. Graciano, como estás tan crítico, a ti lo de Eurovisión te parecerá una memez. Pero absolutamente. Lo sabía. Pero vamos, es que decir... Respeta a los eurofans, Graciano, por favor. Vamos a ver. Es que oír lo que tengo que oír, que es más decisivo que el veto en Eurovisión, que el embargo de armas, es que te quedas patidifuso. Es decir, no sé qué intereses tienes tú en el tema televisivo, probablemente tengas alguno, no lo sé. Pero realmente decir, vamos a ver, se matan. Pero ¿tú crees que al gobierno de Israel, tal y como está, en la posición que está, le importa un rábano el tema de el nivel mediático? Pero, hombre, ¿qué me dices, el nivel mediático, mil veces. El nivel mediático a nivel internacional y la legitimación que le dan el resto de países, o no, como en este caso, le importa mucho más que por España pueda pasar un barco con armas o no. Pero tú has ido allí, conoces algo de Israel, conoces algún dirigente. No hace falta ir, tampoco fui a Estados Unidos, a Egipto, tampoco fui a Abu Dhabi y conozco en fin, y puedo analizar lo que ocurre en esos países, porque he leído, me he informado, etcétera. Con las opiniones, no hay que ir a los sitios. Pero vamos a ver, Hugo Pereira es un gran periodista y desde aquí, desde España, sin visitar Israel, que le importa más eso que el embargo de armas. Ahora, con ir a televisión los niños ya dejan de morir. Es una presión mediática, de ámbito mediático. Despierte, porque tiene ese gobierno, el gobierno de Netanyahu, tiene un apoyo todavía social y no son conscientes de la masacre, del genocidio, de la limpieza étnica que está cometiendo en Palestina su gobierno. Entonces, eso es lo que hay que despertar. Vamos a ver, espera un segundo. Que la sociedad israelí no sabe lo que está haciendo su gobierno en Gaza. Lo está permitiendo. Que no lo sabe. ¿Qué manifestaciones vemos por la calle? Es el único país democrático que hay en la zona, por favor. Por eso, hay manifestaciones. A eso me refiero, que lo están bueno, le vemos una presión en la calle, vamos, que está temblando. Otra cosa es que están temblando. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero es que no hace falta. Porque ellos tienen un problema de supervivencia. ¿Cómo empieza todo esto? Por eso es y lo de eso que no significa, vamos a ver. Israel tiene todo el derecho a defenderse, todo el derecho. Sí, pero no hace y jamás es un grupo terrorista. Por supuesto. Y los gazatíes tienen derecho a sobrevivir y a que no se produzca a vivir. Tienen derecho a vivir. A un genocidio. No nos equivoquemos. ¿Entiendes? Pero vamos, decir que tú crees que los gazatíes han informado más, lo han sufrido, pero que se han informado más que la sociedad israelí. Pero ¿vemos en las calles de Israel alguna protesta? Más allá, vemos todos los días protestas, vemos al pueblo entero movilizado. Sí. No. Bueno, quiero que cambiemos de asunto. ¿Cómo que no? Graciano, quiero que cambiemos de asunto. Pues será que ver televisión española. Me voy a poner el pinganillo aquí porque tengo el oído ya... Es que hablas muy alto hoy. No, bueno, es que... Me he alterado. Bueno, vamos con un asunto que nos afecta aquí a Castilla y León. Ayer el secretario autonómico del PP de nuestra comunidad anunció que el 15 de marzo serán las elecciones en la comunidad. Hubo cierto revuelo y confusión porque aún no lo ha confirmado el presidente Mañueco, que es el encargado de hacerlo. Hoy la oposición critica el anuncio, pero dicen que están listos para esas elecciones. Y es que ya saben, comienza la cuenta atrás. La oposición se ha mostrado muy crítica con la forma en que se anunció la fecha de las elecciones en Castilla y León. Desde el Partido Socialista, Vox y Podemos destacan cada uno distintos puntos de la gestión y la estrategia del Partido Popular. Necesita tener algo por lo que mimetizarse, con quien esconderse. Por eso plantea siempre la circunstancia de tener que ir acompañado o bien de unas elecciones generales con Pedro Sánchez o intentar
reunir las elecciones andaluzas con las elecciones de Castilla y León, precisamente para solapar, para que no se hable. Me parece indignante, nos parece alucinante y surrealista que el secretario autonómico del Partido Popular sea el que anuncia el día del proceso electoral en Castilla y León. El PP ha perdido el norte, ya no sabe distinguir entre el gobierno o su partido. Un poco de torpeza del señor Vázquez y un poco de política comunicativa del Partido Popular para cambiar el marco y en vez de hablar de corrupción, que se hable de las fechas de las elecciones, que por otra parte es que no es ninguna sorpresa, que todo el mundo barajábamos que la fecha de las elecciones iba a ser en marzo. Bueno, pues es verdad, todos más o menos sabíamos que iba a ser ese día. La realidad es que el domingo 15 de marzo es la fecha tope para que el presidente de la Junta de Castilla y León convoque elecciones. Mañueco lo había anunciado hace 8 días en una televisión con algunos condicionantes y siempre ha mantenido que agotará al máximo la legislatura. Hoy los consejeros, consejeras en este caso, se remiten a las palabras del presidente. Y como dices, la fecha tope del 15 de marzo para convocar elecciones está clara y desde la Junta recuerdan las palabras del presidente Mañueco sobre agotar la legislatura. Isabel Blanco y Leticia García recalcan que la convocatoria respeta los plazos legales y que se ha comunicado con suficiente antelación para que los partidos puedan organizarse y presentar candidaturas, cerrando así cualquier debate sobre la planificación electoral en Castilla y León. Su objetivo es finalizar la legislatura y la fecha máxima para poderla finalizar sería el 15 de marzo. Eso es lo que él ha dicho siempre. El objetivo es finalizar la legislatura y en eso estamos trabajando, para seguir poniendo en marcha nuevos programas, para seguir ayudando a las familias de Castilla y León, para seguir generando oportunidades en Castilla y León. Recordar una vez más que el que tiene la potestad de convocar las elecciones es el presidente de la Junta de Castilla y León. Él ha insistido siempre en agotar la legislatura y es él el que tendrá que decir y decidir la fecha de celebración de las elecciones en Castilla y León. Me corrige May, que he dicho convocar, no, celebrar el 15 de marzo. Bueno, yo me pregunto también, ¿cómo verá nuestro dibujante Chema Nieto esta fecha? Vamos a ver su viñeta del día. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Mirad, acaba de romper el cascarón un polluelo electoral. Yo creo que dentro de 6 meses, para mediados de marzo, echará a volar, si no antes. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sí, ha nacido un huevo electoral, un polluelo electoral, como se le quiera llamar. Graciano, ¿cómo lo ves? ¿Qué va a ocurrir? ¿Puede ser el resultado de Castilla y León un calco de lo que ocurra a nivel nacional? Claro, aquí se van a volcar todos los líderes nacionales, todos los medios nacionales también. Vamos otra vez a estar ahí en el foco. Bueno, nos puede dar alguna idea, pero creo... Yo por las características de la comunidad. Sí, bueno, depende. Yo creo que el presidente Mañueco va a polarizar mucho en el gobierno, en Sánchez en concreto, ¿no? Que, bueno, pues ahí los últimos estudios de opinión no parece que tenga la mejor opinión los castellano-leoneses de él. Pero, en fin, vamos a verlo. He visto que algún portavoz de partidos marginales pues dice que se ha perdido la cabeza. Bueno, lo vamos a ver a las 8 de la noche del 15 de marzo, lo sabremos quién ha perdido la cabeza y quién ha ganado las elecciones. ¿Quién es el partido marginal? No, es que he visto, no me he quedado, pero con un portavoz que no me suena de nada, por eso digo, pero que no era... Pues ha hablado Carlos Martínez del PSOE, ha hablado David Hierro de Vox y ha hablado Pablo Fernández de Podemos. El que quieras, menos el del PSOE, que es ampliamente conocido. Bueno. Pablo Fernández también, porque es portavoz nacional. Por descarte, pienso que es David Hierro de Vox. Bueno, marginal, Vox, vamos a ver qué porque ocurre. las encuestas precisamente... Ahora sí, el marginal. Precisamente las encuestas lo que apuntan a día de hoy, tanto a nivel comunidad como a nivel nacional, que en eso sí que van más o menos a la par, así a brocha gorda, sin entrar en los detalles, es que el PP está estancado o si acaso un pelín a la baja respecto a encuestas anteriores, que el PSOE al revés, estancadito o subiendo para arriba en algunos puntos, y lo que todas coinciden es para arriba, tanto en la comunidad como a nivel nacional, de Vox
sin hacer nada, que eso incluso coinciden tanto PP como Partido Socialista, e incluso los de Vox ellos mismos dicen mejor no hacer nada, que sin hacer nada vamos bien, y eso es lo que puede hacer que Mañueco tenga que ver cómo afrontar estas elecciones, porque ojo, nos queda todavía que se confirme la fecha, que si es algo que tiene un presidente tanto de comunidad autónoma como a nivel estatal. Todo hace indicar que va a ser el 15 de marzo, según dijo ayer, se adelantó a decir Francisco Vázquez, secretario autonómico del Partido Popular. Pero pobre, se le ha quitado hasta la única potestad que solo puede tener un presidente. ¿No? Que fuera antes, porque eso significaría que Sánchez convocaría elecciones. A ver, sería fantástico. Bueno, es que lo ha dicho, que decir, si hay adelanto electoral en las nacionales, Castilla y León también iría paralela a las. Eso es lo que fantástico, es la duda, es que fuera el 15M. El 15 de marzo, que montara el PP su 15M, en este caso electoral, evidentemente, y que desde luego, en fin, preguntabas antes, José Luis, ¿va a tener proyección nacional o no? Yo creo que sea proyectable a nivel nacional los resultados o no, desde luego va a tener proyección nacional, porque son las primeras elecciones que va a haber desde las últimas generales. Es decir, aquí se inicia el ciclo electoral, con lo cual, sea o no representativo o inferible el resultado a nivel nacional, desde luego va a tener proyección nacional, indiscutiblemente, ¿no? Con lo cual yo creo que eso ya va a ser determinante de por sí, esa proyección nacional, y desde luego también va a ser determinante ver, lo apuntaba antes May, en Castilla y León es fundamental el tema Vox. Es decir, no salió muy bien, eso es evidente, el gobierno en coalición entre Partido Popular y Vox. Yo creo que Mañueco, en fin, las últimas encuestas, saldrán horas nuevas próximamente, pero las últimas encuestas dan bien al Partido Popular, dan que Mañueco va a poder ganar las elecciones, que el Partido Popular va a poder ganar las elecciones. Aquí la pregunta será hasta qué punto Vox, y eso sí que puede llegar a ser inferible a nivel nacional, hasta qué punto Vox está creciendo o es más una elucubración de las encuestas. Hombre, yo creo que el escenario más idóneo para el presidente Mañueco ahora mismo es poder pactar con los partidos localistas, por Ávila, Soria Ya, UPL, incluso acuerdos puntuales, pero no creo que de legislatura. Eso sería el estado ideal si gana las elecciones. Yo creo que lo más con Vox ya veríamos. Yo creo que lo más inferible a nivel nacional es el tema Vox. Si está subiendo de verdad o es algo que se está viendo en las encuestas de forma tendencial. Pero si está yo estoy leyendo en muchas crónicas en los medios nacionales en los últimos días, además, en varios, lo he leído en El Mundo, lo he leído en ABC también, sobre esa pinza Vox-PSOE. Ambos se retroalimentan, polarizan también y dejan al Partido Popular en una situación bastante incómoda o fuera de juego. ¿Tú crees que hay un pacto no escrito entre Vox y el Partido Socialista para eso? Desde hace muchísimo tiempo. Es decir, es que es verde y con asas. Todavía recuerdo cuando estaba casado, dirigiendo el Partido Popular, cuando estaba casado, que el señor Sánchez, después de una intervención de Abascal durísima, yo creo que era la pandemia, más o menos, a finales de la pandemia, se dirigió así todo muy orondo, señor Sánchez, la brillantez que le caracteriza, y dijo: he ahí un hombre de Estado, le dijo a Casado. Señor Casado, ahí tiene usted a un hombre de Estado, señalando a Santiago Abascal. Pero todo eso ha sido así. De hecho, los estudios más serios del 23 de julio del año 23, los más serios, no los palanganeros, los serios, los científicos, los que con más serios, mesa a mesa con epítetos, y tal, está clarísimo que fue con la ayuda inestimable de Vox, donde a Feijóo le faltaron los 4 escaños, porque ya sé que ha pasado ya mucho tiempo y este es un país que padece de Alzheimer político, que ganó las elecciones fue el Partido Popular. Entonces, ¿algo que decir de esto? 30 segundos tenemos. Yo voy a responder con una pregunta. ¿Qué haría Vox si Sánchez desapareciera, si el PSOE desapareciera? No tiene programa electoral, no tiene más discurso que el que Sánchez es muy malo, palabras gruesas, insultos de vez en cuando, también atacar al Partido Popular cuando no. En fin, ¿qué haría Vox si Sánchez no existiera? Y Pedro Sánchez también alimenta a Vox. Claro. Y Pedro Sánchez también alimenta a Vox. ¿Qué haría Pedro Sánchez en estos momentos con la campaña de polarización que tiene para atacar al Partido Popular si Vox no existiera? Para rematar, May. Esa campaña de polarización fue la que le permitió ganar al final en las elecciones de
del 23J, ganar en el sentido de volver a mantener el gobierno, porque fue lo que consiguió que el Partido Popular se desdibujara en los últimos días y no consiguiera los votos necesarios. Pues nada, hoy es día 17, ¿no? Pues mira, casi justo, 6 meses nos quedan para ir a votar a las urnas, los castellanos y leoneses. Queda mucho, anda, que la actualidad no pueden pasar cosas. Y las campañas, lo que nos gusta. Sí, bueno, aquí se lo contaremos día a día. May, Hugo, un placer, Graciano, muchas gracias. Tranquilízate, Graciano. Pues sí, estoy muy tranquilo. Mañana nos vemos, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.